vuelta hace mucho tiempo en mi cabeza, amén, y es algo de lo que yo no he predicado nunca, y es algo de lo que elige al Señor. Señor, le pedí al Señor una oración, amén, que Él me diera una palabra y daba vuelta en mi cabeza esto, hermano, amén, porque creo que es algo que nosotros debemos tener presentes y es importante para nosotros como cristianos, o mejor dicho, para aquellos que se dicen ser cristianos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que dicen, yo soy jugador de fútbol, y la clavan en el ángulo, ¿no? Y hay otros que dicen, yo sé jugar al fútbol, y usted le da un pase y se le va la pelota. Amén. Hay gente que dice, yo soy cristiano, y la clava en el ángulo, y hay gente que dice, yo soy cristiano, y no sabe ni un versículo bíblico, ¿no? Hay cosas que son, el Señor siempre llamó las cosas que son, como son, y las que no son, como no son. Usted ve la Biblia, y el Señor dice, hay un hombre que edificó la casa y un hombre que no edificó bien la casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que sembró bien y otro que sembró mal. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que obedece y otro que no obedece. Hay una virgen que es sensata y la otra no. El Señor siempre tuvo de un lado y del otro, amén. Siempre caracterizó y siempre dio la diferencia entre una persona y otra. Entonces nosotros como cristianos nos diferenciamos de nosotros mismos cuando no éramos cristianos. Amén. Si usted se para hoy en día y ve en un espejo a su otro yo antes de conocer a Cristo, como lo dije ya una vez, usted alguna vez iba a decir, che, estaba medio mal yo, me parece que estaba más arrugado que ahora. Tenía más canas, ahora parece que, no sé, que el Señor me tiñó el pelo. Porque la palabra de Dios dice que la palabra que nos ha sido dada a nosotros hermosea el rostro. Amén. ¿A usted no le ha pasado por ahí que a uno ve a alguien que no conoce, que no ve hace mucho tiempo y le dice, che, estás cambiado, estás distinto, se te ve bien, se te ve mejor, estás haciendo ejercicio, estás haciendo dieta, hacer yoga, feng shui, ¿qué hace? Es Cristo. Amén. Vamos a compartir una palabra, amén, no se me duerma, hermano. San Mateo capítulo 3, amén. San Mateo capítulo 3. Todos nosotros hemos tenido en Cristo, en el Evangelio, mejor dicho, nuestra nueva vida, ha iniciado en un punto en la historia, ¿no? Ha iniciado en un punto de la historia en donde nosotros un día no conocíamos a Cristo y al otro día lo conocimos, amén. Un día se nos entregó el Evangelio, la palabra del Señor, y antes tal vez no la conocíamos, amén. Pero esa palabra cambió nuestra manera de ver las cosas, cuando dicen amén. Cambió la manera de percibir las cosas. Cambió la manera de pensar en ciertas cosas, amén. En proyectar cosas para nuestra vida, amén. Incluso nosotros hemos llegado todos con algo que nos faltaba. ¿Cuánto dicen amén? Y el que dice, no, pero a mí no me faltaba nada, porque yo tenía salud, tenía trabajo, tenía esposa, tenía hijos, mis hijos eran abanderados, yo tenía el mejor trabajo, mi esposa, todo lo más perfecto. Pero aún así, con esa perfección, nuestra vida terminaba en un lugar de tormento. Porque el Señor dijo, amén, en su palabra, y lo dijo Job incluso, yo vine desnudo a este mundo y yo nada me voy a llevar. Y lo único que el Señor va a ver en nosotros es nuestro corazón. Y lo único que va a ver en nuestro corazón, o tiene que ver el Señor, es su palabra. Si el Señor no ve su palabra, como dice la palabra misma, en tu nombre hicimos esto, y el Señor dijo, yo a ustedes no los conozco, muchachos. Yo a ustedes no los conozco. Hay que ser conocido por el Señor, hermano. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 3, amén, versículo 1, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán y confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Qué poderosa, amén, esta palabra. Muchos hemos leído de Juan el Bautista, amén. Un hombre comprometido con el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Un hombre que usted lo veía predicando, que usted lo veía hablando de Cristo, amén. Un hombre que era un ejemplo, amén, dice él. Comía langosta y miel silvestre, era un hombre humilde, sencillo, que él llevaba la palabra, amén, que fue una bendición de sus padres que no podían tener hijos y el Señor les dio a Juan, o no dice así la palabra, amén. Y él fue bendecido desde el vientre incluso, amén. Y ese hombre, amén, fue tan comprometido con el Señor, amén, que él tenía que llevar la palabra a aquellos que no la tenían, amén. No sé quién fue el Juan el Bautista que vino y te dio la palabra a ti, pero hubo uno. Capaz se llamaba Juan, no lo sé. Amén. Pero dice su palabra, amén, que él decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén, él decía, tengan cuidado porque el reino se ha acercado. Arrepentirse es repensar algo, una situación. Él lo que le está diciendo es, piensen bien lo que están haciendo porque el reino se está acercando. ¿Y por qué le decía arrepentíos? Porque están fuera del camino. Amén. Y la palabra de Dios dice que los fariseos, los saduceos lo veían y él dijo, generaciones de víboras. Amén. Y hay algunas personas que dicen, bueno, si Juan el Bautista dijo generaciones de víboras, yo también voy a decir generaciones de víboras y voy a tirar todo. Porque lo dice la palabra. No, porque él tenía su forma de ser, él tenía su carácter, él sabía que a los fariseos, a los saduceos tenías que irle de una. No podías sentarte con el fariseo tranquilo hablando ahí, no, tenías que ir directo. Por eso él fue directo, porque tenía que ir directo hacia ellos. Él hablaba a la gente del Evangelio con humildad, con sencillez, con amor, pero cuando veía a los fariseos, en su incredulidad, él les daba por la nuca, como dice mucho, le daba de frente a la frente. Amén. ¿Por qué? Porque ellos conocían de la palabra y conocían e interpretaban como ellos querían la palabra. Amén. Y eran sabios. Amén. Pero aún teniendo todo el conocimiento de la palabra, ellos no eran salvos. ¿No? ¿Cuánto dicen amén? Yo me puedo saber bien la Biblia, me la puedo saber de todo. Amén. Pero si esa palabra que Dios me dio un día no es carne en mi vida, de nada me sirve. El Señor no vino a buscar bibliotecarios. Gloria a Dios por los bibliotecarios. El Señor no vino a buscar a aquellos que tienen una enciclopedia en su mente. El Señor vino a buscar a aquellos que tienen la palabra de Él en el corazón. Y que esa palabra ha cambiado su vida. Por eso Juan el Bautista dice que bautizaba, amén, a aquellos que se arrepentían confesando sus pecados. Es decir, ya no quiero seguir pecando, quiero alejarme de eso que me aleja de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hacía la gente cuando Juan el Bautista hablaba con ellos. Y en un momento él les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Si el Señor me llamó a no hacer esto, si yo lo estoy haciendo me tengo que arrepentir. Y del Señor tiene que ver que dignamente yo me estoy arrepintiendo. ¿Cuánto dicen amén? Porque la palabra de Dios dice, cuando habla de la Santa Cena, dice, y aquel que bebe indignamente será culpado, dice. Por eso él vino con la palabra que el Señor le había dado, porque él tenía que preparar el camino. Amén. Y nosotros conocemos la historia de él. Amén. Un hombre muy comprometido y que él decía incluso, le preguntaban quién era él. Yo no soy el Cristo, él decía. Yo vengo a prepararle el camino. Yo vengo a preparar la tierra. Yo vengo a prepararle, le vengo a hablar a ustedes de lo que se viene, para que cuando venga, ustedes estén preparados para lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre, amén, les decía, tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y cuando él conoció a Jesús, antes de conocerle, él decía, viene uno
después de mí, pero que Él es antes de mí, que yo no soy digno de atarle los cordones. Y la gente que veía eso, hermano, que veía al gran Juan el Bautista, porque cuando se hablaba de la palabra, o decían, allá hay un siervo de Dios, todos decían, ¿es Juan el Bautista? ¿Será Juan el Bautista? ¿Eres tú, Juan el Bautista? Mire qué conocido que se había sido él, por la palabra de Dios, porque el Señor no viene a buscar famosos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que creo hoy en día el evangelio moderno, que el Señor viene a buscar famosos. Que el Señor viene a buscar famosos. Y usted ve hoy en día que mucha gente, cristianos, se cree en eso y andan en los mejores hoteles. Andan en lo mejor. Dice, yo voy a ir a predicar, pero usted me pone acá, unos $5.000 acá, ¡pum! Y quiero el hotel 5 estrellas. Y si no hay, construílo, porque yo voy a 5 estrellas. Y el Señor nació en un pesebre. Andaba caminando. Comía lo que le daban en las casas que él andaba. Amén. Juan el Bautista comía langosta y miel. Amén. Por eso decimos, nada nos vamos a llevar. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros no debemos afanarnos por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer. No se afanen por eso, muchachos. Amén. Hagan tesoros en los cielos. Porque el reino se ha acercado. Hagan tesoros en los cielos. Amén. Hagan tesoros en los cielos, donde no hay polilla, donde no se corrompen las cosas. Mírenme a mí, dice el Señor, mirar las cosas de arriba y no las de abajo. Amén. Pero Juan el Bautista venía con esta palabra y él decía, viene alguien que yo no soy digno. Yo no soy digno. Y uno se pone a pensar, y si lo conociéramos Juan el Bautista, diríamos, ¿y si vos no sos digno? Menos yo tal vez. Porque con todo lo que vos estás haciendo, Juan, si vos no sos digno, ¿qué me queda a mí? No, ¿o no? ¿Qué me queda a mí? Y ese hombre que después conoció a Jesús, que hablaba de los frutos del arrepentimiento, amén, conoció al Señor y el Señor Jesús le dijo, bautízame porque yo tengo que cumplir con las cosas. Y después conocemos la parte de la historia bíblica que habla de la paloma, el Espíritu Santo, el cielo se abre, amén. Y ese hombre tan valiente, tan esforzado, amén, tan dedicado a la palabra, que iba y decía la palabra, amén, como está escrita, como el Señor le daba, amén. En ese momento lleno del Espíritu, lleno de la presencia del Señor, ese hombre murió en una cárcel, estaba encarcelado por decir las cosas como son. Y él estaba en la cárcel y por un capricho de alguna persona le dijeron, entrégame la cabeza de Juan el Bautista en un plato de plata. Ese era un deseo. ¿Vio cuando usted pide un deseo? Los chicos piden deseo, Papá Noel ve que quiere una bici. Bueno, el deseo de una persona fue la cabeza de Juan el Bautista, porque no le había gustado lo que Juan Bautista hizo. Y ese gran hombre, amén, que comía langostita y miel silvestre, amén, que andaba tal vez cansado de sus pies de caminar, de ir y venir, de predicar y levantar a la gente en el agua y lo bautizaba en el nombre del Padre y así. Ese hombre tan valiente murió de esa forma. Amén. Y él tal vez no estuvo en un banquete, capaz nunca vio una olla de plata como la que pusieron su cabeza, pero él sabía que en el momento en el que entregaba su vida por Cristo, el Señor lo esperaba en la cena más grande que existe, que es la del cielo. Acá ponían su cabeza como un premio, como un recuerdo, pero allá se levantaba y se sentaba en la mesa con el Padre. Y estaba en la mejor cena, en la mejor mesa, con la mejor persona que existe, que es el Señor. ¿Usted lo cree? Den un fuerte aplauso para el Señor entonces, hermano. Porque ahí vamos a estar nosotros también. Pero debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros debemos demostrar. Nosotros, a la gente nos tiene que ver a los cristianos o al que dice ser cristiano. Y como dice muchas veces el pastor, la pastora, tenemos que parecer cristianos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice amén en San Lucas 5:27, la historia de Leví. Amén, una persona que no conocía al Señor, el Señor pasó delante del Hijo, sígueme. Y dejándolo todo le siguió.
amén, aquellos que quieren ser cristianos, que realmente quieren la vida eterna, tienen que renunciar a su vida y entregársela a Cristo. Tienen que dejarlo todo como lo hizo Leví. Amén. Como lo hizo Zaqueo, que se bajó del árbol, fue corriendo y lo atendió al Señor y le dice: Señor, lo que yo le debía a la gente le doy cuadruplicado. Amén. Que el Señor llamó a aquellos hombres y dijo: van a ser pescadores de hombres, y ellos dejaron toda la red de todos los pecados y se fueron a seguir al Señor. Nosotros debemos renunciar a nuestra vieja vida para florecer en una vida con Cristo. Si nosotros seguimos atados a nuestra vieja vida, la vida nueva no va a existir en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra que si hay un vaso, una vasija que está llena, vieja, no puede venir algo nuevo si está lo viejo. ¿Cuánto dicen amén? No puede venir algo nuevo si está lleno de lo viejo. No se puede, es imposible. Si usted llena un vaso, si yo tengo este vaso acá con agua y yo lo lleno, llega un momento que se va a rebalsar y no le voy a poder poner más de lo que puede. Si yo lo lleno hasta el borde, cuando yo le llene y le ponga el jugo va a salir, no va a entrar. Y si entra, sale el agua. O sea, ¿me entiende? Si nosotros no renunciamos a nuestra vieja vida, jamás vamos a ver signos vitales de vida nueva espiritual en Cristo. Seguimos atados. Por eso el Señor, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dijo: no miren para atrás. No miren para atrás. Y miraron, y ya sabemos qué pasó con los que miraron. Se convirtieron en estatua de sal, dice. El Señor dijo: el que toma el arado no mira atrás, porque si el que mira atrás a mí no me sirve. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17. Amén, vamos a compartirlo. Amén. ¿Hasta ahora vamos entendiendo? Amén, la palabra. Nosotros debe haber signos vitales de nosotros de que somos cristianos, hermano. Yo no puedo tener, es como le decía recién, si yo agarro y me compro los botines más caros, la ropa más cara deportiva, voy con la mochilita y me creo Messi, yo estoy muy lejos de ser un jugador de fútbol, mucho menos Messi, mucho menos Ronaldo, mucho menos esto. Que yo me vista con corbata no me hace cristiano. Que yo ande con la mejor Biblia, con la que usted quiera, con la enciclopedia, si quiera tengo una mochila de Biblia, no me hace cristiano. Si yo digo gloria a Dios, no me hace cristiano. No me hace cristiano. Mire qué fuerte que es, ¿no? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dijo, nueva criatura. ¿Cuánto dicen amén? Algo nuevo. El fe de que existía ya no existe más. Y usted va a decir: no, bueno, pero si soy la misma persona. Pero si soy la misma persona. ¿No? Eso es lo que piensa nuestra mentalidad de ser humano, hermano. Pregúntele algún día cuando usted lo vea en el cielo a Pablo, ¿quién era Pablo antes de ser Pablo? Saulo, ¿no? ¿Y quién era él? El perseguidor. El masacrador de cristianos era. El asesino en serie de los cristianos casi. Y el hombre que tanto temían los cristianos después estaba ahí comiendo pan con los cristianos y hablando del Señor. Incluso los discípulos y la gente que era cristiana le decía: pero este era el que nos perseguía ahora. ¿Cómo vamos a creer nosotros que ahora es de nosotros? Y Pablo fue totalmente nuevo. Y yo a veces me ponía a pensar, el otro día hablaba con mi esposa hace como una semana y le decía: no me quiero ni imaginar la mente de aquellas familias en las que Pablo mató a sus familiares por Cristo. Y le tenían que abrazar y decirle: hermano Pablo. Incluso cuando el Señor manda a su siervo para que le diga al Señor amén y ore por él para que él recobre la vista, dice que estaba orando Pablo. Y este hombre le dijo: Señor, pero yo, ¿cómo voy a ir si él masacra, mata, nos persigue? ¿Cómo yo me... Andá, porque yo lo voy a usar. Entonces, cuando él fue a verlo, ya no le dijo Saulo, no le dijo Pablo, le dijo hermano.
Lo tenía que amar, le guste o no le guste. Y le tenía que pedir al Señor todos los días de su vida que lo ayude a amarlo. Amén. Fruto digno de arrepentimiento. Somos nueva criatura. Algo cambia en nosotros. Nosotros dejamos de ser lo que éramos. Tenemos que dejar de ser lo que nosotros éramos. Porque si no cambiamos nuestra forma, no dejamos que Dios cambie esa forma de ser, esa manera de pensar, ¿de qué nos valieron los 20, los 15, los 5, los 70 años en Cristo? No nos valieron de nada. Lo único que hicimos fue aprender coros e himnos de cánticos de la iglesia. Lo único que supimos es saber el nombre del pastor, tal vez. No nos sirvió de nada. La palabra de Dios dice, amén, y ahí ya vamos a la palabra. En el Salmo 1, amén, que usted yo sé que lo conoce, usted lo ha leído 45 millones de veces y lo va a leer otras 45 millones 1. Amén. Quédese con esta palabra, frutos. Frutos. El fruto es la consecuencia de algo. En este caso, de una planta que tiene su fruto. Una planta necesita agua, necesita cuidado, necesita sol, necesita... Yo no tengo ni idea de planta, pero los que saben, saben. Y tiene que estar fuerte y tiene que estar vigorosa para que pueda dar el fruto bien. Porque si la planta está maltratada, o no da fruto o el fruto es malo. ¿No? La palabra dice en el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Como decía la hermana, nunca se apartará este libro de la ley, ¿no? Versículo 3, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nosotros tenemos que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que dar fruto. Vamos a leer qué pasa si no damos fruto. Nosotros debemos dar fruto. Debe haber, por lo tanto, una consecuencia de nuestra salvación, de nuestra ser nueva criatura. Yo vengo a Cristo y tengo que dar fruto. Y ahora vamos a ver qué es eso. Amén. Porque eso me daba vuelta en la cabeza y yo le decía al Señor y él leía la palabra. Amén. Vamos a ir a San Juan 15. San Juan 15. Usted lo conoce, pero vamos a leerlo igual. Yo doy por sentado que usted conoce toda esta palabra, hermano. Y si no, hoy la va a conocer. Vio como qué grande que el Señor, cuando usted dice, yo esta palabra no la conocía, el Señor dice, ya la conoces. Nosotros debemos dar fruto. Es el signo vital del cristiano, que dé fruto. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 15, amén. Vamos a ir al versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, sabemos que la vid es el Señor, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanencia, obediencia, palabra, búsqueda de Cristo, nueva criatura. ¿Cuánto dicen amén? El que permanece en Cristo empieza a ver la vida como Cristo la ve. Empieza a escuchar la palabra, empieza a cambiar su vida, empieza a cambiar su forma de pensar, la palabra entra y ya no dice, Gloria, Dios te ama. Ya no le pega una patada a la puerta. Porque es nueva criatura, si no, abramos la puerta y vayamos al mundo. Somos lo mismo. ¿Qué sentido tiene el evangelio si yo sigo siendo el mismo? ¿O no? ¿O acaso usted lo vio en la palabra del Señor a Pablo matando de nuevo cristianos? No. ¿Usted vio a los discípulos haciendo algo que hacían antes de la vida de Cristo? No. Ellos eran nuevos. Y nosotros debemos procurar serlo como ellos lo procuraron ser cada día de su
vida. Por eso siempre querían estar al lado del maestro, porque sabían que del maestro iban a aprender. Y capaz el maestro no les decía una palabra, pero el maestro les enseñaba con su conducta, con cómo tratar a los demás, cómo ellos tenían que ser. Por eso Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No seamos como Pablo, seamos como Cristo. Muchos se confunden con eso y dicen, yo voy a ser como Pablo, yo voy a ser como Pedro, y que sacaba el cuchillo y le cortaba la oreja. No, ser como Cristo. La palabra de Dios dice en el versículo 5, San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice su palabra. Nada podremos hacer. Amén. Nada podremos hacer. Y en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Quiere decir que si no hay fruto, olvídese que el Padre le va a dar. ¿No dice así la Biblia? No, yo estoy capaz, ¿esta es la Torá? No. Dice, vuestro fruto, ¿para qué? Es decir, como consecuencia de todo lo que pides al Padre, Él os lo dé. Y acá viene el tema. Si yo no tengo fruto, yo no me puedo presentar ante el Señor. Porque si yo me presento ante el Señor tal vez no me oye, según la palabra. ¿No le ha pasado a usted por ahí que capaz le pide al Señor y ora y parece que no escucha al Señor? Tal vez es porque faltan frutos en nuestra vida. Porque lo dice la palabra acá. Amén. ¿O no? Lo dice la palabra. Y nosotros debemos procurar que la palabra es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios dice en San Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Dijo el Señor. San Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis, dijo. Dice en el 7:17 de San Mateo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malo fruto. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, nosotros somos conocidos por nuestro fruto. Imagínese, si usted es una persona que discute, que insulta, allá afuera, usted cuando se acerca al Señor y diga, porque fulano es cristiano. Ah, sí, es cristiano. No sé, yo lo vi el otro día, que yo lo escuché el otro día, que yo lo vi el otro día, que por sus frutos los voy a conocer. Amén. Y esto no quiere decir que ni yo ni los que estamos acá seamos perfectos. Hay dos tipos de personas. Aquella que escucha la palabra y la hace, y aquella que la escucha y se le va para otro lado. Y el que la escucha y la hace va a generar frutos. Y aquel que la escucha y no la hace va a seguir siendo lo que es. Amén. Por eso dice, los frutos, por eso nos van a conocer a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para saber si somos cristianos tenemos que saber si tenemos fruto. Y hay que tener frutos, hermano. Porque dice, el que no tiene fruto, el hacha está puesta en el árbol. Dice, el que no da fruto, sácate del fuego. Amén. Por eso es que el Señor, aparte, también le decía a estas personas, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y los estadios llenamos. Estadios, nos cansamos de llenar estadios. Pero no hay fruto en su corazón. Acá no hay fruto, está pelado el árbol. Entonces yo a ustedes no los conozco. No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, dijo. Mire qué fuerte que la palabra, ¿no? Qué fuerte que la palabra. Esta palabra, a mí cuando yo la leía,
me traía a memoria, le decía a mi esposa, me lleva la palabra a repensar qué tipo de cristiano soy. Por eso el Señor dice, examinaos a vosotros mismos. ¿No? Nosotros cuando leemos la palabra, amén, muchas veces, si no el 100% de las veces, decimos, nos quedamos pensando, Señor, dice, orad sin cesar. ¿Estoy orando? Sí, estoy orando. Uno se replantea, ¿o no? Y si uno no lo está haciendo, deberíamos decir, no, lo tengo que hacer, porque tengo que cumplir con el Señor. Acá el Señor nos dice, muchachos, tengan fruto. Bienaventurado el hombre que no hizo esto y no esto, porque va a ser como árbol plantado que da fruto. Fruto. Y algunos piensan que ese fruto son las almas. Hay una canción muy famosa de Marcos Barriento, amén, que dice nuestro fruto. Amén. Y él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿No? Y después dice, traemos las almas a Cristo. Eso no es fruto. El fruto es otra cosa y lo vamos a ver hoy. Amén. Porque yo lo estuve leyendo, lo estuve buscando en el Señor, en la palabra. Dice la palabra del Señor, amén, en Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Hoy estamos aprendiendo todos, hermanos, amén. Vamos al 9, 1:9. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, decía Pablo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, cuando lo veamos al Señor, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, hay frutos que vienen a través de Cristo, porque permanecemos en la vid, amén, y ahí damos fruto nosotros. Y usted va a decir, bueno, ¿cuáles son los frutos? Amén. Porque esto es muy importante para nosotros, hermanos. Amén. Gálatas 5:22. Si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, porque dice, amén, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios debe estar nosotros en Cristo y el Señor morar, porque dice nosotros somos templo del Señor. Por lo tanto, si Dios está en nosotros, nosotros debemos cambiar. Nosotros debemos perfeccionarnos. Y como muchas veces lo ha predicado acá muchos hermanos, de ahí viene la santificación. De ahí viene la santificación, de acercarnos más a Cristo. No viene de otra cosa. La palabra de Dios dice en el Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos. Si yo tengo a Cristo, recibo al Señor, recibo al Espíritu Santo, recibo al Señor, debe haber esos frutos en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y la lista es muy larga. Esos son los frutos que nos caracterizan a nosotros como cristianos, hermano. Y si esos frutos no están en nuestra vida, olvídese de ser cristiano, olvídese de ser llamado cristiano. Amén. Porque la palabra de Dios lo dice, si nosotros realmente nos creemos cristianos y realmente creemos que tenemos al Espíritu Santo y realmente hablamos de la palabra y cantamos y adoramos y el Señor se manifiesta, amén, y se manifiesta, si se manifiesta mucho el Señor, entonces esos frutos tienen que abundar en nosotros. Amén. La palabra de Dios dice, amén, que Él da el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nosotros debemos aumentar, nosotros debemos crecer. Ese es el fruto que el Señor nos llama a tener a nosotros cada día. Porque cuando usted está en la vid, dice que el pámpano lleva ese fruto. Y el que no tiene ese fruto, dice el Señor, al fuego.
Y usted me dirá, ¿es tan importante eso, hermano? ¿Es tan importante eso? Realmente tengo que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tengo que ser así yo. Porque yo soy medio... Bueno, si ustedes... Deje que el Señor le haga... Porque nueva criatura es. Saulo levantó la mano y dijo, apedréenlo a Felipe. Yo di el sí, dijo él. Esteban, perdón. Yo dije que lo hagan. Y ese hombre tuvo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice que cuando él recibió la vista, ya estaba orando antes, cuando él recibió la vista dice, y al instante estaba predicando. Estaba dando fruto. Y Pablo se convirtió en lo que ya sabemos, Pedro se convirtió en lo que ya sabemos, Juan se convirtió en lo que sabemos, Juan el Bautista, todos daban fruto, eran conocidos por dar fruto. Y cuando la gente lo veía decía, yo quiero ser como él, y Pablo decía, no sean como yo soy imitador de Cristo, sean como Cristo, muchachos. Y yo le voy a decir una cosa, si usted lee la Biblia, que yo sé que usted la lee, usted va a encontrar que Jesucristo era todo eso y mucho más. ¿O no? Jesús era amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él era una persona que daba todo lo bueno. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Y esos frutos son los que nosotros debemos dar. Porque por esos frutos a nosotros nos van a conocer. Y cuando nos conozcan va a decir, ahí va un cristiano. Si no van a decir, ahí va un cristino. Amén. Pero la palabra de Dios dice que no solamente debemos dar ese fruto, porque para que debemos dar fruto dice, el que permanece en mí, cumple con los mandamientos, el que me obedece, aquel que se humilla ante mí. Amén, aquel que se entrega a mí es el que va a tener fruto. Y el que está ahí duro en algo en su vida, no va a dar fruto. No va a dar fruto. Amén. ¿Cuánto dicen amén? No va a dar fruto. Si yo le entrego a Cristo una parte de mi vida, ¿cuánto fruto puedo dar? Ni al 30, no llego ni al 5 tal vez, ni al 5%. Leo amor, no termino ni de leer amor y me quedé ahí. Porque no soy nueva criatura, porque no le entregué mi vida a Cristo. Aquel que dice, yo hermano le entregué mi vida a Cristo y yo soy una nueva persona y el Espíritu Santo está conmigo. Por su fruto yo lo voy a conocer. Qué importante que es esta palabra, amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene a ver quién tiene fruto y quién no. Porque por algo dice, y el árbol que no tenga fruto, va al fuego. Quiere decir que Él va a venir a ver quién tiene fruto. Todo el tiempo el Señor está viendo quién tiene fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que el Señor va a esperar a que usted llegue ante la presencia de Él para decir, a ver cuánto fruto tiene Juancito? No hay ningún Pedro acá, ¿no? Vamos a decir Pedro, para no decir un nombre que... ¿Cuánto fruto tenés, hermanito? ¿Pedrito? No sé, Señor. A ver. ¿Perdonaste a tu mamá, Pedrito? No. Pedrito. Amor. Paciencia, templanza. Amén. Por eso la palabra de Dios decía, amén. Permaneced, dice, y los frutos deben permanecer en vosotros para que después cuando nosotros le pidamos Dios nos dé. Porque dice, para que cuando le pidan al Padre, el Padre le dé. Pero si ustedes no tienen fruto, muchachos, olvídense de que están pidiéndole al Señor porque no va a atender. Amén. ¿Por qué cree usted que los grandes siervos del Señor oraban y se humillaban ante el Señor? El Señor dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y se arrepintieran de su malo camino. ¿Qué es arrepentirse de tu malo camino? Hacer frutos dignos de arrepentimiento para que crezcan los frutos que son del Señor. Amén. Si el pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados, como lo hacían con Juan el Bautista, como lo vimos, amén, y hacían dignos frutos de arrepentimiento, entonces ahí es donde el árbol empieza a dar el fruto que tiene que dar. Nosotros cuando llegamos a Cristo empezamos a dar, o debimos, o tendríamos, que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el segundo fruto que debemos dar es el fruto del Espíritu, es el fruto de ser cristiano, es el fruto de ser un hijo de Dios. Ese es el fruto que debemos dar. Ese es el fruto que nosotros debemos procurarnos y ocuparnos de dar. Porque cuando le oremos al Señor, el Señor nos va a atender. Amén. Y la palabra de Dios dice, incluso en Filipenses, como lo vimos, esos frutos provienen por medio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y debemos permanecer en el Señor. Y si permanecer en mí, para que pueda permanecer los frutos de ustedes. Ahora, ¿qué pasa cuando el cristiano se aleja de Cristo? Bueno, empieza a dar fruto. ¿O no? Si el Señor dijo, permaneced en la vid para tener frutos, si yo no permanezco en la vid, no hay fruto. Entonces, si yo no estoy dando fruto, es porque no estoy permaneciendo en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Si yo no estoy dando los frutos que tengo que dar, es una alerta roja, danger, peligro, de que no estoy en Cristo, como yo creía. Por eso el Señor dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Y el Señor dijo, el que se cree espiritual, gloria, que se cree espiritual. Me parece bien. Pero ocúpese de aquel que no es tan espiritual, de aquel que tal vez es débil espiritualmente. Si realmente te crees fuerte espiritualmente. Amén. Demostrar el amor. De hecho, en la palabra de la vid hay una parte de los versículos que habla de amaros unos a vosotros. ¿Usted cree que dentro de la palabra de que el Señor dijo, permanezcan en mí para tener fruto, usted cree que por casualidad el Señor puso la palabra amor ahí en el medio? No. Porque era un fruto del Espíritu. Mire cómo tiene razón la palabra, cómo todo está concatenado. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos andar como es digno de Jesucristo. Amén. En Tito habla de que tenemos que dar buenas obras. Nosotros somos conocidos por dar buenas obras. Nosotros debemos ser conocidos. Más ante el Señor que ante los hombres. Y uno dirá, bueno, a ver hermano, pero entonces si yo no me arrepiento, no hago frutos dignos de arrepentimiento, olvídate que llegas a Cristo, ¿no? Ahora, yo llego a Cristo, di mis frutos dignos de arrepentimiento, me arrepentí, todo lo que usted quiera, el grande, di todo al Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora procure tener frutos del Espíritu, frutos, de signos vitales de vida cristiana. Para que usted cuando pueda acercarse al Señor, cuando usted se acerque en oración al Señor, el Señor pueda decir, a ver qué pasa acá. Porque si no le va a pasar lo mismo que hicieron aquellos. Hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. Yo a ustedes no los conozco, muchachos. Yo a ustedes no los conozco. Y el Señor dice, hay árbol que da mal fruto y hay árbol que da buen fruto. El mal fruto, sabemos que los frutos de la carne, las obras de la carne son unas cositas. Todo lo que dice la palabra, que de Dios viene todo, dice, pensar en lo bueno, lo amable, si es digno de, si hay virtud alguna, si es digno de eso, de alabanza en eso pensar. Es decir, todo lo bueno. Amén. No quiere decir que no podamos recibir algo de corrección de parte de Cristo, que a la postre para nosotros diría, es muy malo, pero a la larga es bueno, ¿no? Pero dice, hay un árbol bueno y un árbol malo. Hay un fruto que debemos dar. Y por ahí pareciera, de la lectura de la palabra, amén, pareciera que es para eso nomás los frutos, es importante para eso, porque si no el Señor no me va a escuchar. ¿Es para eso nomás los frutos? O sea que si yo no tengo fruto, cuando le ora al Señor, le digo, Señor, dame una casa, si no me va a escuchar.
Parecería que no, no lo sabemos. Hay que ver la misericordia de Cristo. Pero si yo estoy dando fruto, ya por lo menos estoy parado en un piso legal para el Señor. Puedo hablar de igual a igual con el Señor. Ahora, si yo soy un desobediente, el Señor me va a mirar como desobediente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice su palabra, amén, que debemos dar esos frutos, amén. Y ya para terminar, amén, porque yo sé que algunos quieren descansar. ¿Qué tan importantes son estos frutos para nosotros? Totalmente determinantes, totalmente determinantes. Amén, totalmente determinantes. Son la característica del cristiano. Amén. La característica del cristiano. ¿No? Imagínese, si usted ve a un gran siervo de Dios, el que usted quiera de la Biblia, el que más le guste, el que el enviado, no, me gusta Moisés, me gusta José, vea usted el que más le guste. De aquellos que hicieron grandes proezas, ¿usted cree que si no hubieran tenido frutos así, el Señor lo hubiera usado? ¿No? ¿O no? Porque el Señor, ¿qué dijo cuando eligió a David? Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Yo miro lo que está ahí adentro. Y tal vez vos lo tapás con una mano, pero yo veo a través de la mano, amigo. Porque ante mí las cosas están desnudas. Y ante mí yo sé quién es y quién no es. ¿No? Y entonces por ahí uno dice, oh, yo soy cristiano. Y el Señor dice, no, amigo, falta. Y alguno se preguntará, pero entonces algún día lograremos. Entendemos por la palabra que sí. Pero ¿qué dice? Tenés que dar al 30, al 50, al 100, tenés que crecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que crecer y ese fruto tiene que ser visible. Tiene que verse ese fruto. ¿Cuántos dicen amén? No, parece que no les gustó. Yo quería traer una palabra que nos colguemos del techo, hermano. Gritemos aleluya, gloria a Dios, alabado al Señor. Pero cuando esta palabra vino a mi mente, a mi corazón, y la compartí, yo la leía, y cada vez que leía el Señor me traía otro versículo relacionado. Yo le dije al Señor, ¿qué pasa, Señor? Y no escuchaba nada del Señor. Hasta que en un momento, ahí leyendo la palabra, cerré mis ojos y entendí. Entendí que el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, Fede, tenés que dar fruto, más fruto del que tenés. Y yo ahí en oración y hablando con el Señor en la palabra, porque a veces cerraba mis ojos y le decía al Señor, tal cuando me despertaba a la madrugada, y me dolía a mí porque decía, Señor, yo he tratado siempre de servirte, y el Señor me decía, pero falta más. Yo te voy a decir una sola cosa, hermano. Con el Señor Jesucristo siempre falta algo más. Porque el Señor siempre tiene algo más. Porque siempre hay un nivel más alto al que podemos llegar. Porque si Dios no tiene límite, el nivel al que el Señor nos lleve espiritualmente no tiene límite. Pero el único que le pone la pata, o mejor dicho, el palo a la rueda, somos nosotros. Amén. ¿Y qué tan importantes son estos frutos? Vamos a Hebreos, y ya con esto vamos a terminar. Hebreos 12. Hebreos 12. Debemos aclarar una cosa, hermano. Yo voy a aclarar una cosa para que nosotros podamos entendernos todos. Hablar de que nosotros debemos llevar mucho fruto, como lo dice la palabra, como lo va desarrollando la palabra, apunta a estos frutos del Espíritu, a frutos de justicia, a frutos, a signos de que somos cristianos. Pero eso no quita que nosotros no prediquemos la palabra y llevemos la palabra, la semilla a la gente. Pues si no, uno va a decir, no, el hermano está diciendo que no tenemos que no.
Es parte del Evangelio. Pero esto también es importante para nosotros. Dice la palabra 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, ¿qué? Es decir, el que esté cansado, tome fuerza, levántese. Por eso el Señor dijo, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo sé que te cuesta amar a aquel que odias, pero yo te voy a decir que grande es aquel que ama incluso a sus enemigos. Porque la misma palabra dice, es fácil amar a alguien que te da regalos, que está todo bien, es fácil, pero está el secreto en amar a aquel que te hizo doler. Ahí está la victoria. Porque no cualquiera ama al enemigo, pero cualquiera ama al amigo. Y el Señor Jesús vino a este mundo y amó a cada una de las personas. Incluso cuando estaba yendo a la cruz, le dijo al Señor, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y para muchos, para otras personas que estaban viendo esa película, esa situación, esa circunstancia, estaba diciendo, estos son enemigos de Jesús porque lo están por matar, pero Él estaba amándolos cada momento de su vida. Incluso había un ladrón, o no sé quién era, que estaba crucificado al lado de Él y le dijo, si eres tal, sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, ni siquiera en la muerte te das cuenta quién es. Y el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El Señor Jesús nos enseñó que tenemos que amar a todos. A aquel que me lastima y al que me da un abrazo. Amén. A todos tenemos que amarlo. Son frutos. El amor es el primero de los frutos que nombra el Señor. Y la palabra de Dios, decía Pablo incluso en su carta, decía, amén, la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu estén con ustedes, muchachos. Y el que diga que el amor no es importante, que se vaya a convertir de nuevo. Porque es lo que Cristo nos vino a traer a nosotros. Porque aquellas personas que creían que eran odiadas, incluso eran odiadas por Rahán la ramera, los endemoniados, la gente que era paralítica, que la gente le escupía, los pateaba y se salía de acá paralítico. Toda esa gente que era menospreciada y odiada y tenía malestar y dolor, a esa gente el Señor vino. Y no se sentó y le dijo, che, amigo, vos sí que sos un pecador, loco. Sos un pecador. No, le dijo, sígueme. Él se sentó con ellos a hablarles del reino. Con amor. Con amor. Por eso es el primero de los frutos. Por eso el Señor dice, habla de la vid verdadera, dice, amados unos a vosotros. Porque si no tenés amor, menos vas a tener paciencia, menos vas a tener templanza, menos vas a tener mansedumbre, menos vas a tener benignidad, menos vas a tener fe, menos vas a tener todo, hermano. Amén. Y la palabra de Dios dice en el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Es decir, preocupémonos a ir bien, a caminar bien. El evangelio, el ser cristiano, el cristianismo, como usted lo quiera llamar, amén, es un trabajo constante. Los que trabajan 12 horas saben lo que trabajan 8 horas, lo que trabajan 24 horas. Constante. Yo constantemente le tengo que entregar a mi vida a Cristo. Constantemente me tengo que arrepentir. Constantemente tengo que leer. Si yo no le doy constancia, ¿usted qué cree? Aquellos grandes deportistas que son la gloria de los hombres hoy en día, ¿ustedes creen que son ellos por tirarse a ver una película y tomar Coca-Cola todo el día? No. Y los que juegan fútbol acá en equipo saben. Hay que entrenar, hay que cuidarse el cuerpo. Amén. Si te lesionás tenés que esperar y guardar 2 meses, pero para estar mejor. Amén. Si querés ser el más inteligente, tenés que comerte los libros. Todo demanda un esfuerzo. Y el ser cristiano y el llegar un día allá arriba merece ese esfuerzo.
¿Cuánto dicen amén? Un fuerte aplauso para el Señor. Mereces esfuerzo, hermano. Esforzate, sé valiente, da fruto, que cambie tu vida, que Dios cambie tu vida. Si tenés algo malo, que cada uno sabe lo que tenemos en nuestro corazón, entreguémoselo a Cristo, entregáselo al Señor. Así tengas que tener que llorar, apretar los dientes, amén. Así le tengas que, no sé, pegar al piso. Somos muchas veces muy orgullosos. Yo soy así. El Señor nos llamó no para ser lo que somos. El Señor nos llamó para ser lo que ahora no somos. El Señor nos sacó para que dejemos de ser pecadores. El Señor nos sacó para que dejemos de dar odio y mal al otro. El Señor nos llamó para que nosotros entreguemos su palabra. El Señor nos llamó a buenas cosas. El Señor mismo en su palabra dijo, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Yo tengo planes buenos y no malos para ustedes. Yo tengo grandes cosas y no pequeñas cosas para ustedes. ¿No? Y acá ya vamos a terminar con esto. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, dice. Preocuparnos para que nosotros podamos ser sanados. Ocuparnos y preocuparnos. Amén. Yo quiero ser un cristiano. Bueno, tengo que leer la palabra y fijarme qué dice el Señor de ser cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser un amigo de Dios? Amén. Como aquel hombre que perdió todo, Job, amén, que perdió todo. Y él dijo, vine desnudo y desnudo me voy a ir, pero me voy a ir con Cristo. Amén. De oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros de oídas, de leer la palabra, conocemos a Cristo o sabemos conocer, decimos conocer a Cristo, pero realmente lo conocemos a Cristo en la aflicción y en la prueba. Amén. Porque ahí es cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra vida, ahí es donde se empiezan a ver si tenemos frutos o no, y cuando tenemos ese fruto, el Señor nos da la victoria. El Señor nos dice, vas a salir adelante. El Señor nos da fuerza, nos da paciencia, nos da amor. Pero nosotros debemos hacer el esfuerzo de renunciar a nuestro orgullo, hermano. Y decirle al Señor, yo quiero que hagas lo que tienes que hacer en mí. Y si tengo que dejar de ser yo para hacer lo que tú quieres, que así sea. No, pero a mí me gusta eso, me gusta así, me gusta ser así, me gusta ese patear al perro de vez en cuando. Corten esa parte. Amén. Pero el Señor dice, no importa lo que a ti te gusta. No importa lo que tú pienses en tu mente. Acá lo que importa es lo que yo digo. Acá importa lo que yo digo. Amén. Por ahí mucho va a decir, bueno, Señor, pero yo soy, como decían muchos, yo soy un pecador. Y dice, bienvenido al cristianismo. Bienvenido a la cena del Cordero, porque yo he venido a salvar lo que se había perdido. Cuando le veían a Jesús, decía, se sienta con los pecadores. Habla con las mujeres. Oh, sacrilegio, decían los fariseos. Y el Señor los miraba. El Señor necesitaba escucharlo, él ya sabía todo. Y el Señor dice, pobrecito, no saben lo que dice. No saben lo que dice. Mira, la palabra de Dios dice en el versículo 14, muy conocido, muy predicado, gloria a Dios. Seguid la paz con todos, coma, y la santidad, coma, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, nosotros hemos predicado esta palabra y siempre decimos, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué el Señor, en su palabra, en un versículo tan importante como ese, habla de uno de los frutos del Espíritu, que es la paz? Que es el amor.
Porque si usted tiene amor, tiene paciencia, tiene fe, va a estar en paz, no va a estar en guerra. ¿O no? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, nos quedamos con la santidad sin la cual no verá el Señor. ¿Y la paz? Porque dice, seguid la paz con todos. Y en literatura, cuando hay una cosa que está entre comas, es una aclaración, ¿o no? Los maestros saben acá, ¿no? ¿O no? Si no, vuelvo a primer grado. Sin la paz con todos, coma, aclaración, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si no hay paz con todo y no hay santidad, no, olvídense que van a creer a Cristo. No es solamente la santidad. Incluso, santo va a tener santidad aquel que tenga los frutos del Espíritu. Porque son la consecuencia de ser un hijo de Dios. Si yo no tengo los frutos del Espíritu, no hay cristiano. Y si no hay cristiano, no hay paz. Y si no hay paz, no hay santidad. Y si, olvídate que lo vas a ver a Cristo. ¿Eh? Mire qué importante que eran los frutos que nos llevaron a la salvación. Mire qué importante que es tener frutos que nos llevan a la salvación. Uno por ahí le dice, no, bueno, pero si yo no paso a uno de los hermanos, bueno, no pasa nada. Si yo estoy peleado con fulano, no creo que pase nada. Si el Señor sabe. Sí, el Señor lo sabe muy bien. Y lo sabe tan bien que nosotros nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que ocupar de eso. Amén. Nos tenemos que ocupar. Amén. Yo sé que a cada uno de nosotros nos ha tocado alguna situación difícil que le hemos tenido que entregar a Cristo. Pero si usted no hace borrón y cuenta nueva, olvídese. Olvídese. Porque el mundo dice, ¿qué dice el mundo? Yo perdono, pero yo no olvido. ¿Y te parece una canción, vio? Parece una canción, no sé, de reggaetón. Yo perdono, pero yo no olvido. Y el Señor cuando dio su vida en la cruz, cuando llamó a los pecadores y ellos siguieron a Cristo, ¿usted cree que se acordaba? Él sabía, pero a él no lo determinaba su forma de ser lo que ellos habían sido. Usted cuando se acerca a Cristo, el Señor Jesucristo, según la palabra, según lo que podemos ver, ¿no? Pues si lo desarrollo vamos a estar 3 horas acá. Como el Señor trataba a la gente, ¿usted cree que el Señor sabía que eran pecadores? Pero eso a él no le impedía ser lo que tenía que ser. ¿No? Yo sé lo que me hizo tal persona, pero eso a mí no me tiene que determinar que yo sea cristiano o no sea cristiano. Yo tengo que cumplir con la palabra, yo tengo que cumplir con el amor que el Señor me da, la paciencia, la templanza, yo tengo que tener fruto. Amén. Incluso la palabra de Dios dice, habla una historia de una persona que tenía un deudor y dijo, perdóname por favor la deuda. ¿No? Dice así, perdóname lo que te debo. Y dice, bueno, te perdono, está bien. Y él fue a apretar al que le debía a él. ¿O no? Y después cuando lo vieron, vino. ¿Y qué dijo? ¿Qué hiciste? Yo te perdoné a vos la deuda. ¿Por qué vos no hiciste lo mismo? No, pero que vaya a la cárcel. ¿No? El Señor dice, perdonad para que yo os perdone a ustedes. Que haya fruto de arrepentimiento para que sean nueva criatura. Que haya fruto del Espíritu para que haya signos vitales de cristiano. Porque si no tienen fruto, muchachos, yo cuando ustedes me busquen en oración, yo no voy a escucharlo. O capaz lo escucho, pero capaz no entiendo. Y si esos frutos no son tales que a ustedes los lleven a tener la paz con todos, que a ustedes los lleven a la santidad, olvídense de que me van a ver. Por eso el Señor le dijo, otros le dijeron, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, Señor, no sabés lo que hicimos por ti, en tu nombre lo hicimos, en tu nombre, gloria a Dios y alabamos. Y hay Samaya y todo. Y el Señor que dijo, a ver muchacho, a ver,
Miguel, ¿está bien la lista? Sí. No conozco a ustedes, chicos. Ustedes no están en el libro. Ustedes no están. Por eso es importante que nosotros tengamos esos frutos, hermano. Por eso es importante que nosotros procuremos tenerlos. Si nosotros tenemos el cartel de cristiano, ocupémonos de eso. Porque depende de que veamos a Cristo. No solamente, ya no estamos hablando acá de que si el Señor nos escucha o no nos escucha. Acá estamos hablando de salvación. Acá estamos viendo de ver al Señor. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Acá estamos hablando de salvación. El Evangelio fue entregado para salvación. Dice, es locura para los que se pierden, pero a aquellos es poder de Dios para salvación del alma. Es salvación el Evangelio. Entonces, si el Evangelio es salvación, la palabra es salvación, yo tengo que cumplirla. Yo tengo que cumplirla para que pueda ser un hijo de Dios. Para que pueda ser salvo. Yo tengo que cumplirla. Amén. Y yo tengo que dar esos frutos, porque el Señor le dedicó ese capítulo y hablaba de la vida, y muchas palabras más que hablan de los frutos. Amén. Pero Él decía, permaneced en mí y llevéis mucho fruto. Mucho fruto, dijo. Y esto es glorificado mi Padre. Entonces, cuando el Señor vea que nosotros ayudamos a nuestro hermano, gloria a Dios. Bien, muy bien. Very good. Cuando tenemos paciencia, tal vez con nuestros hijos. Ay, me está sacando las canas. Bueno, el Señor me llama la paciencia. Paciencia. Me están atosigando en el trabajo. Tengo que tener templanza. Bueno, bajar 14 cambios. Saco el modo automático, pongo manual. 3 frenos de mano. Me tranquilizo. Cuando venga la prueba, cuando venga todo el fuego y que parece que se parte la tierra, yo tengo que tener fe. Es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Yo tengo que caminar por fe. Yo te decía, como Job, no sé, Señor, qué pasó, no sé por qué me quedé pelado, pero yo lo único que sé es que te amo y que quiero estar con vos. Es lo único que sé, decía Job. Porque no vine con nada. Y él dijo, incluso, mira qué tan grande que es el Señor, dijo, Él me dio y Él me lo puede quitar. Y el Señor dice que le dio lo más que tenía. Le multiplicó todo. Toda la economía de Él se multiplicó. Las hijas de Él eran las más hermosas de toda la tierra. Tenía 70 millones de vacas, tenía todo. Todo el Señor le dio. Por su obediencia, porque Él tuvo templanza, se mantuvo firme. Hasta su esposa le dijo, maldecía a tu Dios, y Él estaba ahí, tirado en el piso. Llaga, polvo, tierra. Un poco más y ponía ahí la almohada en la tierra, ya ni almohada tenía. Y Él estaba ahí, tenía su fe, estaba intacta. Cuando hay frutos en tu vida, cuando realmente sos un cristiano que tiene frutos, a través de esos frutos el Señor te da la victoria, hermano. Amén. A través de esos frutos el Señor te da la victoria porque tu fe es inquebrantable. Amén. Porque tenés paciencia para esperar en el Señor, porque tenés templanza para no empezar a patear la puerta y decir, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que vos lo vas a hacer. Y no me importa el tiempo, porque yo sé que vos lo vas a hacer. Amén. Y el Señor te va a dar ese amor que muchas veces te falta, hermano. Que muchas veces nos falta. Que muchas veces nos falta. Ese amor que perdona todo. Porque cuando llegamos al camino de Cristo, nosotros éramos tan pecadores que, como decía Juan el Bautista incluso, yo no soy digno ni de atarte los cordones, Señor. Yo no soy digno ni siquiera ni mirar la piedra que está debajo de tus zapatos, soy digno. Y el Señor dijo, ¿saben qué, muchachos? Bien hacen porque saben, reconocen mi autoridad, pero yo he venido a sanar lo que está enfermo. Yo he venido a restaurar lo que está destruido. Yo he venido a dar vida. Yo vine a eso. Pero para dar vida tiene que haber algo muerto.
para restaurar tiene que haber algo destruido. Y más de uno estábamos destruidos. Amén. Hoy es el tiempo en que nosotros nos preocupemos, porque la palabra de Dios dice, y yo vendré, y ten en cuenta que yo voy a venir. Y yo voy a venir como ladrón en la noche, muchachos. Cuando nadie lo espera, voy a venir. Y cuando venga, tengo que ver esos frutos en ustedes. Tengo que ver mi espíritu en ustedes. Porque si yo no lo veo, no van a escuchar ni el plumeteo de la torta la van a escuchar. No van a escuchar nada, hermano. Nosotros debemos procurarnos, y hoy es el tiempo en que nosotros le digamos al Señor y veamos y reveamos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Yo qué pasa, hermano? No, yo tal cosa, me falta esto, me falta paciencia. El Señor, pedirle al Señor, y el Señor te va a dar. ¿Sabe qué? Yo creo, conforme lo que hemos leído en la palabra y conforme lo que he leído en mi vida de la palabra, el Señor no viene e inyecta paciencia, no viene e inyecta amor, no viene e inyecta templanza, fe, no viene con una jeringa. El Señor te pone en la situación, en el contexto en el cual ese fruto tiene que florecer. El Señor te pone en esa situación para que pueda florecer. Y si vos te preocupás en permanecer en el Señor en ese momento y que la palabra te riegue, como dice, y serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, junto a Cristo, junto a la palabra, a la obediencia, a los mandamientos, entonces ese fruto va a empezar a crecer, pero va a crecer en esa situación, amén. Si tiene que crecer amor, tiene que crecer en una situación de odio, amén. Si hay falta de perdón, tiene que aparecer en un momento difícil, amén. Si tiene que aparecer la fe, va a estar en un momento en que vos decís, Señor, lo quiero entregar todo porque no sé qué hacer. En esa situación, que no sé cuál usted está pasando, es en esa situación, hoy, no mañana, que yo le tengo que entregar a Cristo eso. Y le tengo que entregar a Cristo para que ese fruto pueda florecer. Entonces, cuando ese fruto florezca, yo voy a tener un fruto más que decirle al Señor, Señor, ha crecido, Padre. Me costó. Me costó, pero floreció. Lágrimas, oración, palabra, obediencia, mandamiento. Me costó, pero floreció, Señor. Por eso, hermanos, es muy importante, como dice, ama a Dios con todo tu corazón, amalo a Dios con todo lo que tú tengas. Pero el segundo gran mandamiento es ama a tu prójimo. Y si tenés algo en contra de tu prójimo, hoy abrazalo y hoy perdonalo, hermano. Porque si no lo haces, corres el riesgo de que el Señor tal vez a vos no te perdone, según la palabra. Entonces cuando nosotros estemos en falta y le digamos al Señor, Señor, perdóname, Padre. ¿Y Él qué va a decir? ¿Y vos por qué no perdonaste ya? ¿Por qué no lo hiciste? Si yo te dije que perdone. Imagínese toda la gente que el Señor perdonó en la cruz del Calvario. Todo lo que le escupían, lo apedreaban, lo golpeaban, lo insultaban, le decían sos esto, sos los otros, sos una basura, le decían todo eso. Él a todos le tuvo que perdonar. El Señor dijo, Señor, no le tengas en cuenta lo que ellos decían porque no saben lo que están haciendo. Pero nosotros que tenemos la palabra, nosotros sí sabemos. No somos incrédulos, nosotros somos crédulos, nosotros creemos, tenemos la palabra. Si la palabra nos dice que ame a tu prójimo, tenés que amarle. Amén. Aunque te duela. Y si usted no puede hacerlo, pídale al Señor con llanto, lamento y lo que usted quiera, que el Señor le ayude. Yo tengo que hacerlo y usted seguramente lo va a tener que hacer también. Y todo lo vamos a tener que hacer. Porque así
nosotros vamos a tener la paz con todos. ¿No? Yo voy a decir una cosa. Si no hay paz, ¿qué hay? Si no hay paz, ¿hay? Odio. Pero también que no hay guerra. Si no hay paz, hay guerra. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando hay guerra, nada sale bien. ¿O no? Si no, pregúntele a Francia, Alemania, Estados Unidos, pregúntele a todos los países bélicos que tienen 14 millones de bombas, que viven en guerra constante, Irán, Pakistán, Israel. Si no hay paz, hay guerra. Y donde hay guerra, hay dolor. Alguien va a salir lastimado. El Señor dijo, mi paz, la paz os dejo y mi paz yo os les doy. No es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en mí. Yo creo que por algo el Señor puso esa palabra ahí al lado de la santidad. El Señor no hace nada por las dudas. El Señor no dice algo por si, a ver si a alguno le pega, tal vez. No. Frutos del Señor. Frutos de justicia. Dice que provienen por medio de Jesucristo. Si nosotros nos acercamos a Jesucristo, esos frutos tienen que florecer. Y nosotros nos tenemos que preocupar de que florezca. Y como decíamos recién, van a florecer en esa situación en la que tienen que florecer. Cuando falte fe, tiene que florecer la fe. La paciencia, la templanza, el amor. Y yo me ponía a pensar, y ya con esto terminamos, hermano, para así no se me cansa. Porque yo ahí ya se me secó la boca. ¿Por qué será que entre los grandes frutos, en todas las palabras que habla de los frutos del Señor, en la mayoría, en muchos, habla del amor? Porque es lo más difícil. Es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil. Hacerlo de corazón es muy difícil. Es muy difícil. Porque el mundo a nosotros nos enseñó, nos enseña, nos enseñará, porque es el diablo a través del mundo, que si a mí me la hicieron, yo se la voy a hacer 3 veces más de la que me la hizo. Que si a mí me la hizo, bueno, va a tener que venir arrastrándose, porque yo no. Y yo creo, el Señor nos llama a perdonar a nosotros, ¿no? ¿Y por qué el Señor habla mucho del amor? Y Pablo hablaba del amor de Dios como una de las 3 cosas importantes, ¿no? ¿Y qué viene con el amor? El perdón. Y no hay una cosa sin la otra. O sea, para que esté el amor hay perdón. No puede haber perdón sin amor, ¿no? El Señor dijo, bueno, yo los amo a ustedes, pero aprendan a perdonar como yo los perdoné a ustedes. No como el perdón del mundo, sino como el perdón de Dios. Porque yo te perdoné por lo que vos hiciste. Yo te perdoné que estuviste fuera de mí. Yo te perdoné que vos pasabas por la iglesia y te burlabas de los cristianos que venían a adorar. Yo te perdoné que te dieron un tratado, le hiciste un bollo y lo tiraste para atrás cuando no me conocías. Yo te perdoné que fuiste un rebelde. Yo te perdoné. Y cuando yo te perdoné, yo como soy Dios voy a recordarlo porque soy Dios, pero eso no me va a determinar a mí bendecirte. No voy a decir, no, bueno, porque vos era esto, yo no te voy a bendecir. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos. Es determinante para nosotros. Amén. Es determinante para nosotros. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, muchachos. Y a veces, y ya con esto termino, a veces, si alguien viene y me pide perdón, yo lo perdono. Pero a veces, sin que esa persona venga, yo tengo que perdonarlo. Porque si no uno dice, bueno, a ver, yo voy a agarrar acá, me voy a sentar y que venga a pedirme perdón.
Y hasta ese punto yo no lo perdono. ¿Usted cree que eso es de ser cristiano? No. Una vez me pasó a mí hace mucho tiempo, ni siquiera me acuerdo quién era, no, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Allá por el 44, no mentira. Hacía mucho tiempo y sé que fue una hermana, pero no me acuerdo quién, no tengo muy borroso la memoria, tampoco voy a decir quién, si me acuerdo, que vino, me saludó después de una reunión y me dijo, hermano, perdóname. Yo no me enteré nada. Me hubieran dicho por lo menos, diría el mundano, el chisme no me llegó, la información no me llegó. Y me dijo, perdóname, hermano. Bueno, hermana, la perdono. ¿No? Pero a veces esas personas necesitan ir y perdonar. Amén. Porque si si esperamos que pase tal cosa, imagínense que el Señor Jesucristo hubiera llegado a este mundo, se hubiera quedado en su casa tomando unos mates con su mamá, con María y con todo, dijo, bueno, ahora que vengan todos a verme y yo les entrego la palabra. Imagínense que Jesús se hubiera sentado en una reposera a tomar mate, con todo el respeto que merece el Señor, y que el Señor dijera, bueno, ahora que hagan como los animales en el arca Noé, que vengan ellos. Y yo los voy a perdonar y los voy a sanar y todo. No, Él tuvo que ir. Él se tuvo que mover. Y si el otro no se mueve, me muevo yo. ¿Sabe por qué? Porque después cuando nosotros nos acerquemos ante la presencia del Señor, uno dice, oh, lloro, y hay como una opresión, no sé, esto como que está todo gris, negro, y seguramente el diablo, el brujo, seguramente. Y a veces no hay brujo, hermano. A veces no hay brujo. No problem. No hay brujo. No hay bruja. A veces nuestra falta de perdón que nos está nublando la oración, nos está nublando. Por eso el Señor dijo, la Santa Cena, indignamente. Y la palabra dice, cuando esté pidiendo, orando, si tenía algo en contra del hermano, arréglense, muchachos. Arréglense. Porque yo les enseñé que era importante el amor. ¿Y qué tiene que haber usted? Amor. Si no hay amor, hay odio. Y si hay odio, ustedes no son cristianos, amigos. El Señor es claro. Amén. Y esto que lo hemos leído en los versículos. Lo que nosotros estamos compartiendo hoy, pues lo compartimos todos, lo estamos aprendiendo todos, esto no es una reflexión de Fede, no es una reflexión de un hermano de una tarde de café. Esto está en la palabra. Esto está en la palabra. Incluso yo evité leer algunos versículos que son un poquito más fuertes, porque decía, hermano vino a tirarnos al fuego por todo, éramos todos, el mismo, todos nos tiramos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos llama, y a veces pensamos, bueno, allá quedó. Yo ya hice signo de arrepentimiento, allá. Cuando tenía 18 y le entregué mi vida a Cristo. Yo ya perdoné a mi abuela, que me tiró el mate cocido. Y me decía que era feo. Yo ya hice esto, allá. Y acá, y hoy, y ahora que tengo 20 años de cristiano, que ahora soy más espiritual que hace 20 años atrás, que conozco la Biblia de memoria, que hasta puedo levantar muertos si quieres, y ahora que conozco la palabra, con más razón lo tengo que hacer. ¿O no? Con más razón lo tengo que hacer. Si yo ¿cuánto tiene? 35 años de cristiano, 25 años de profeta, 2 años de pastor. Bueno, hermano, vaya a saludar al hermano Mariano. Que yo con Mariano medio que no me llevo, hermano. ¿Por qué? Dice Mariano. Ese Mariano canta hablar mal de la gente, hermano. No, ese hermano medio. No me gusta ese hermano. Si yo me creo realmente espiritual, yo tendría que ir y abrazarlo a Mariano y decirle, Mariano, mira, Mariano, no me caes muy bien, Mariano, pero te amo en el amor de Cristo.
y cada oración que yo le haga al Señor, desde el mate cocido hasta la buena noche, mi amor, todas esas oraciones yo le tengo que decir, Señor, ayúdame a amar a Mariano. Enséñame. Y como dijo una vez una hermana, a veces es difícil, el prójimo se hace complicado. Y el Señor nos dice, y nos toca la puerta de nuestro corazón y dice, y a ustedes muchachos, ¿quién les dijo que esto iba a ser fácil? Que alguien me venga y me diga qué versículo de la Biblia dice que esto va a ser fácil. Lo espero. No está, no existe. El Señor dijo que su yugo era fácil y ligera era su carga. Sí, lo dijo. Pero Él siempre habló de que sería liviano con Él. Si yo no tengo a Cristo, si yo no perdono a alguien es porque hay algo que Cristo no está moviendo en mi mente, entonces no tengo esa fuerza para hacerlo, entonces obviamente que es una carga. Pero si yo le entrego a Cristo eso, se me va a volver un poquito más fácil. Amén. Por eso hagamos frutos de arrepentimiento todos los días. Por eso hagamos frutos del Espíritu todos los días. Cerremos los ojos, entreguémosle a Cristo, Señor, yo me quiero ir hoy a dormir tranquilo de que ya está. Ya está. Ya está. Porque cuando Cristo nos perdonó y nos restauró, yo imagino que usted capaz le dijo al Señor, Señor, ¿te acordás cuando yo hice esto? ¿Qué? Yo ya te perdoné. ¿Por qué me venía a decir esa cosa? ¿No? El Señor lo hace así. Y no es capricho mío, hermano. No es capricho mío. Lo dice la palabra, lo vemos en la palabra. Capaz, tal vez no literal, pero lo vemos en el camino del Señor. Amén. Por eso, esta ha sido la palabra. Frutos que crezcan. Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que darle cuidado, hay que cuidarlo y procurar ser así. Porque por eso, no solamente el mundo, yo los voy a conocer, dice el Señor. Que el Señor lo bendiga, hermano.